Voy a contarte la historia que casi destruye la vida de Abigail. Esta historia me la envía Abigail y me dice, narrador, algo está mal conmigo. Yo sé que simplemente algo no funciona bien dentro de mí. No siempre fue así, mi vida era bastante normal, hasta que en una ocasión veníamos de una fiesta familiar. Veníamos en el carro mis papás y yo soy hija única, y cuando veníamos en la carretera de regreso a la casa, algo me llamó la atención. No sé decirte exactamente qué era, pero fue como la sensación de que alguien me estaba hablando, de que algo me llamaba. No era que escuchara voces, no era que sintiera presencias, solo era esa sensación, como una certidumbre. Estaba segura que alguien me estaba como buscando. Comencé a asomarme por las ventanas y vi que en el cielo había un par de luces justo arriba del carro o a un ladito porque las veía perfectamente bien. Cuando vi las luces y digamos que las vi directamente, ahí es donde empezaron a ocurrir estas cosas extrañas. En mi cabeza comenzó a sonar como una interferencia. Imagínate como estas pantallas de antes que los ponías en un canal sin señal y sonaba ese ruido blanco y se veían como esas chispitas grises, blancas y negras. Bueno, eso empezaba a generar en mi cabeza y me daba cierto dolor, pero era como si no pudiera dejar de ver las luces. En algún momento se intensificaron tanto que me vino un dolor tan fuerte que tuve que cerrar los ojos y de repente las luces se fueron, el sonido también, y esa como imagen de ruido blanco también ya no estaba. No le dije nada a mis papás. Primero porque no sabía cómo explicarlo. Estaba todavía muy pequeña en ese entonces y nunca había vivido algo así. También yo los veía que ellos venían como muy metidos en cierta plática e inclusive en varias ocasiones parece que me habían hablado y como desistían de hablarme porque me veían distraída. Lo que yo entendí, como que ellos no vivieron nada de lo que yo estuve viendo, ni vivieron nada del ruido, ni ellos, eso no pasó para ellos. No sabía cómo decirles. Cuando llegamos a la casa, ya desde ahí me di cuenta que las cosas tal vez ya no iban a volver a ser las mismas, porque apenas crucé el umbral de la puerta de mi casa y otra vez ese ruido, el ruido blanco, la interferencia comenzó a sonar en mi cabeza. Era más bajito, pero era raro. Y otra vez la sensación, alguien me está buscando, alguien necesita hablar conmigo. No te sé decir qué es, pero algo que sentí en el corazón. Y era tan real, era más real que todo el mundo que tenía alrededor. Así es que fue como intuitivo que mientras mis papás iban directo a la cocina, yo me dirigía a la derecha. Al lado de la puerta de la cocina hay una entrada más grande que es la del comedor, y al lado de eso está mi pasillo, que lleva directamente rumbo a mi cuarto. Cuando voy pasando como rumbo a mi cuarto, algo me llama la atención en el comedor. Volteo y hay un sujeto, una persona, o alguien mayor que yo, por fácil 10 o más años, pues se veía que es un adulto. Viene muy bien vestido, pero viene como con ropa que no es de esta época. Está sentado y hay algo que me llama mucho la atención y me gana toda la curiosidad del mundo. Él lleva en su mano izquierda un platillo redondo y en la mano derecha trae una tacita como de té, una vajilla que nunca había visto. Lo que me llama la atención, primero, es qué hace esta persona en mi casa. Está sentada ahí, no es que es un fantasma, es un ser humano. Pero donde ya no entiendo qué está sucediendo con esto, es cuando él baja la taza, la pega en el plato y no genera ningún ruido. Y eso es muy extraño. Comienzo a caminar cerca de él por su lado derecho, parece que no me está percibiendo, le doy la vuelta por atrás, me alejo de él, lo veo por el otro lado, por su lado izquierdo, sigo avanzando y me posiciono justo enfrente de él en la cabecera de la mesa. Estoy bastante lejos, casi metro, metro y medio. La mesa de la casa es una mesa rectangular larga. Entonces yo estoy en la otra cabecera, él en la cabecera principal, y veo que él está volteando hacia abajo como pensando mientras hace el movimiento de la taza. Yo no puedo creer lo que estoy viendo. Me estoy volviendo loca. El sonido, la interferencia, aumenta. No es demasiado, pero aumenta. Y eso me genera un pequeño dolor de cabeza. Y en ese instante, parece que él se da cuenta que yo estoy ahí, porque voltea y abre los ojos y empieza como a mover la boca queriéndome decir algo como
si fuera algo importante, algo muy alarmante, y empieza a mover las manos, deja la taza a un lado y me empieza a decir algo, el sonido crece a un nivel que me genera una jaqueca tan grande que siento que la cabeza me va a estallar. Cierro los ojos y cuando los abro, no hay sonido y él ya no está. La silla sigue movida. Una persona estuvo ahí y no fuimos nosotros. Nosotros somos muy ordenados y al momento de salir siempre todo está en su lugar. ¿Qué fue? No sé. Pero yo ya sabía que algo dentro de mí ya no estaba bien. Algo se había descompuesto. No sabía cómo acercarme a mis papás. ¿Qué les voy a decir? Y a un sujeto tomando té en el comedor. Me duele la cabeza. Ya había escuchado porque una tía padece migrañas y me van a decir, son las migrañas, pero mi tía nunca había hablado que había visto una persona tomando té. Entonces, yo sé que lo que me estaba pasando no tenía nada que ver con migraña, pero tampoco sabía qué era. Así es que, así confundida y un poquito extrañada, me fui a dormir. Durante los siguientes días, empecé a tranquilizarme, porque obviamente estuve muy nerviosa al principio, porque no sabía lo que me estaba pasando. Pero ya no pasó nada en los siguientes días. El día marchaba con toda la normalidad, iban avanzando como siempre, y de hecho llegó el momento, después de este viajecito, nos tomamos unos días más de descanso porque fue un viaje muy pesadito, y mis papás me dieron permiso de faltar a la escuela. Justo la noche antes de regresar a la escuela, es cuando definitivamente algo sucedió y mi vida no puede ser la misma desde entonces. Cuando yo me voy a dormir, tengo un sueño muy extraño. Estoy dormida y estoy consciente que estoy dormida, pero es como cuando cierras los ojos que se ve todo oscuro, no hay nada. Pero al mismo tiempo sé que estoy dormida, pero sé que si abro los ojos, estoy despierta. Pero no sé si me puede explicar. No estoy despierta. Sé que estoy dentro de un sueño, pero en el sueño no hay nada. Entonces tengo la intuición de abre los ojos. Cuando abro los ojos, mi corazón se me fue al piso, porque cuando abro los ojos, lo primero que veo es ese sujeto, el que estaba en el comedor, el que estaba ahí sentado, pero ahora está vestido de doctor, trae una bata blanca arriba de toda su ropa. Y él cuando me ve, se sorprende y me dice, ya despertaste. Y dice, por favor, ten cuidado, recuerda que no es tu madre. Y donde me dice eso, me asusto y me despierto. Estoy en mi cama y no entiendo lo que está pasando. El sonido, me doy cuenta que está ahí, pero está como que al fondo, en la parte posterior de mi cabeza. Ya no me está generando ese dolor. ¿Qué carajos me está pasando? Yo no entiendo. Esa noche me duermo muy intranquila, me duermo con miedo. Y al día siguiente voy a la escuela. Cuando voy en la escuela, va avanzando mi día. Estoy muy callada, traigo muchas cosas en la cabeza. ¿Qué me está sucediendo? ¿Quién es ese sujeto? ¿Cómo que no es mi madre? Y mientras voy pensando eso, voy llegando al salón de clases después de un descanso. Vamos en cierta fila, pasando justo al lado de un vitral que está en la entrada de mi salón de clases, y noto que hay algo ahí antes de que entre al salón. Así es que me llama la atención y volteo, y veo que es mi mamá. Está ahí, reflejada. Se me hace muy extraño, pero entonces noto algo que me deja helada. Sus ojos no son sus ojos. La mirada de ella es malévola. Tiene como una mirada muy abierta, como si tuviera malas intenciones, como si quisiera hacerme daño. Y tiene una sonrisa, dice, no la puedo ni replicar, era macabra. Era como si pensara hacerme mal y como si estuviera a punto de hacerlo y eso le gustara. Fue algo horrible. Y la imagen me dio tanto miedo que grité, que tuve que llevarme las manos a la boca mientras solté un ¡ah! Y volteo y no hay nada ahí. Me estoy volviendo loca. Empecé a llorar porque sentía que se me estaba yendo la cabeza y la maestra me vio tan mal que me llevó a la enfermería, le hablaron a mis papás. Y ahí estaba yo ese día, ahora arriba del carro sin saber qué explicar. Mi mamá me decía que qué pasa y yo no sabía explicarle nada, solo no podía contener el llanto, me sentía muy nerviosa. La enfermera le dijo que podía ser normal, que en esas edades había muchos cambios hormonales, que simplemente podía ser que esté viviendo muchos cambios en mi entorno, pero yo sabía que no era eso. Nunca había escuchado que nadie viviera estas cosas que yo estaba viviendo. Y mientras iba a la casa y mi mamá iba preocupada, algo me vuelve a llamar. La interferencia en mi cabeza vuelve a surgir
y siento que debo voltear a la izquierda. Justo cuando estamos cruzando por un cruce de calles donde hay un semáforo, en la esquina está el tipo vestido de traje y mientras me está viendo, me hace unas señales y me dice no. Y mueve la cabeza de un lado para otro como diciendo no. Y no entiendo, pero en mi mente suena otra vez su voz que dice, cuidado, recuerda que no es tu madre. Cuando volteo a ver a mi mamá, yo traigo mucho miedo. O sea, si se refería a ella, pero no, o sea, es mi mamá. Y ella sigue preocupada y la noto muy preocupada por mí. Estoy muy confundida, narrador. O sea, no, son cosas que no creo que sea fácil de explicar. Ese día llegué a la casa. El día avanzó. Yo esperaba que de alguna manera fuera nada más un episodio, aunque dentro de mí algo me decía como, algo se quebró. Pero de cierta manera, quise hacerme tonta a mí misma y dejé que el día avanzara. Intenté pasar tiempo con mamá, no llevé nada a palabras. Ella entendió que con su pura compañía era suficiente, entonces puso una película, nos abrazamos, pasamos una bonita tarde. Y entonces antes de dormir ya me sentía más tranquila. Me fui a lavar los dientes y cuando me estaba lavando los dientes justo enfrente del espejo, noto como en el pasillo que estaban las luces apagadas, mi mamá, por su silueta, se puso como lo más pegada a la pared y como tantita asomada al baño. A mi mamá le gusta jugarme bromas y ya van varias veces que me saca sustos. Así es que cuando hizo eso, dije, voy a hacer como que no la vi y yo la voy a asustar a ella. Entonces, mientras me estoy cepillando, hago que se me genere mucha espuma, mucha espuma y veo que está ahí mi mamá. Y entonces volteo y le hago, ¡oh! Y donde hago eso, no hay nadie ahí. Me asomo por el pasillo y no está mi mamá. Con toda la boca llena de espuma me fui caminando y cuando me asomo a su cuarto ella está totalmente dormida. No es el tipo de bromas que ella juega. No tienes idea del nivel de miedo que eso me generó. Me fui a dormir y ya cuando estaba dormida, vuelvo a tener ese sueño en el que está todo oscuro. Estoy dormida pero no lo estoy. Puedo abrir los ojos, no lo quiero hacer. Y entonces viene la interferencia como nunca antes había venido, con un dolor de cabeza terrible. Y la voz de este hombre me dice, gritándome, ¡cuidado! Recuerda que no es tu madre. Donde escucho eso, me despierto casi brincando de la cama y justo en el umbral de la puerta de mi habitación está ahí mi mamá. Y es la silueta de ella. El pasillo está apagado, en mi cuarto no hay ninguna luz, solo justo del exterior entra un poco de luz, lo que me hace diferenciarla del resto, pero no veo su ropa. Todo es oscuro. Y entonces, muy asustada con el corazón acelerado por lo que acababa de escuchar en mi cabeza, le digo, mamá. Y yo no sé si esa cosa me habló o no, pero en mi oído es como si 1000 voces me hubieran hablado a la vez y nada más dijo, no, 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 no. Y yo solo veía, mientras escuchaba esas voces, que ella empezaba a acelerar su respiración y veía cómo los hombros subían y bajaban, como si fuera una bestia que estuviera a punto de atacarme. Dice, tuve casi un colapso nervioso, empecé a gritar como loca pidiendo ayuda, me tapé, gritaba, mamá, papá, ayúdenme. Yo sabía que no era mi mamá. Y entonces se encienden las luces del pasillo y llega mi papá corriendo para ver qué pasa. Ahí no había nada. Cuando entra me dice, ¿prendiste el aire acondicionado? ¿Por qué está tan frío este cuarto? No me había dado cuenta, estaba temblando del frío. La habitación no tenía el resto de temperatura de la casa. Dice, no sé qué carajos me estaba pasando, narrador, porque desde ese día comencé a vivir con miedo. Miedo de reflejos en espejos, miedo de ver algo que los demás no veían, miedo de esa sombra que tomaba la forma de mamá. Y eso hacía que poco a poco me fui aislando. Pasaron semanas, como 3 o 4 semanas, y un día que me voy a dormir, en el que de cierta manera ya estaba empezando a bajar un poco mi guardia, otra vez el lugar oscuro, otra vez en medio de ese limbo. Viene la interferencia, no quiero abrir los ojos, pero algo me impulsa a abrirlos y cuando los abro estoy en un lugar extraño. Es un centro comercial que nunca había visto, está todo lleno de luces neón, voy subiendo una escalera eléctrica, hay personas de diferentes nacionalidades, llevan ropas que nunca jamás he visto en la vida, solo en ese sueño, por los colores, por los cortes, cosas que, o sea, no eran estrafalarias, pero no es nada lo que esté habituado. Y entonces noto un tacto que me tranquiliza. Hay una sensación, alguien me está apretando la mano.
Y ahí noto dos cosas. La primera, no tengo el tamaño que yo tengo en la vida real. Soy como una niña. Porque al voltear, veo que estoy como a la altura de la cintura de alguien. Y yo soy bastante más alta que eso. Tendría que ser un gigante. Y cuando volteo, me doy cuenta que es ese sujeto. El sujeto del traje, el sujeto que se vistió de doctor, el sujeto de la esquina, el que estaba allí en la calle diciéndome que no. Se agacha y me dice, otra vez estás despierta, me voy a ir, pero ten mucho cuidado, no es tu madre. Cuando me dice eso, me abraza y siento mucho, mucho como calor, como cariño, y entonces la interferencia empieza a aumentar mucho, mucho en mi cabeza. Y yo creo que en el sueño fue tanto el dolor que me desmayé, porque cuando me desperté ya era la mañana siguiente, mi día empieza normal, todo tranquilo. Pero esa misma noche entendí por qué él me habló. Cuando estaba acostada y estaba dormida, sentí como mi cama se empezó a sumir. Tenía un miedo que no te puedo explicar. Yo estaba acostada porque ya no me acostaba boca arriba. Nunca más me iba a volver a pasar lo que me pasó el otro día de ver esa cosa. Me acostaba sobre mi hombro derecho, justo en un lado de la cama. Y sentí como esa parte que estaba vacía de la cama se hundió. No quería abrir los ojos. Y entonces una voz en mi mente comenzó a decir, no, 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 no. Cuando abrí los ojos con mucho miedo, frente a mí estaba esa silueta que parecía mi mamá, acostada viéndome, y sus cabellos era como si ella estuviera metida en algún tipo de estanque o agua, porque se movían solos. Se estaban moviendo ahí como flotando. Dice, jamás he sentido tanto miedo en mi vida. La tenía a centímetros del rostro. Sentía como su respiración y era un aroma asqueroso. Y entonces, como si yo fuera su hija, pero yo sabía que esa cosa no es buena, comenzó a acercar su mano y me tocó. Yo cerré los ojos y sentía como si un hueso áspero empezara a rozarme las mejillas. Dice, narrador, yo no sé qué pasó esa noche. No sé en qué momento perdí la conciencia porque yo apreté los ojos con todas mis fuerzas y nada más empecé a decir, tú no eres mi mamá, tú no eres mi mamá, tú no eres mi mamá, tú no eres mi mamá. Y en algún momento perdí conciencia. No sé cuándo se fue. Y no tengo la menor idea de que hayan sido esos sucesos, no sé. Sé que algo está mal dentro de mí. Ya pasaron muchos años, no volvieron a ocurrir cosas, pero es porque también yo ya no dejaba que pasaran. Empecé a explorar espiritualidades, empecé a hacer oraciones. También antes de dormir hacía muchas cosas. Primero, ejercicio para que mi cabeza cuando llegara estuviera tan cansada que pase lo que pase, no pudiera reaccionar. Y también me dormía con unos audífonos a los que le ponía música a alto volumen, esperando que nunca escuchara la interferencia en mi cabeza. Y que si esa cosa llegaba a ponerse ahí, estuviera tan cansada que ni siquiera pudiera abrir los ojos. Ya pasaron años. Ya no soy una niña, soy una adulta. Vivo cierta parte de mi vida con miedo, porque esas cosas no se las deseo a nadie. Pero ahora de adulta me enteré de algo y no sé si tenga algo que ver. Mi mamá me confesó, ahora que estoy casada, que estoy a punto de tener un niño, que yo no era hija única, que éramos hermanos gemelos, pero que mi hermanito no logró nacer, nació sin vida. Y hay otra situación. Resulta que mi mamá vivió la misma historia. Ella se enteró ya grande que ella no había sido hija única. Ella tenía una hermana gemela que no logró nacer. Dice, desde ese día la única explicación que puedo plantearme es que mi gemelo es el que me está cuidando, pero su gemela es la que me quiere hacer daño. ¿Has escuchado alguna vez del espejo de las tragedias? Esta historia me la manda Marco. Marco vivió una situación muy difícil con su familia. Resulta que la familia de Marco es una familia bastante común. Madre y padre son personas sumamente trabajadoras, él es hijo único, pero él también trabaja desde los 16 años. Esta historia que te voy a contar es cuando él justo cumplió sus 20 años. La familia de Marco, dentro de sus muchas particularidades, es que es una familia muy enfocada a cuestiones prácticas. Aunque sí se llevan muy bien y se tienen cariño, no son personas que tú dirías tan afectuosas. Entonces, han desarrollado formas
de tratarse que para ellos están bien. Tal vez, si te hicieran eso, lo sentirías hasta como algo malo, algo desagradable. Pero entre ellos es normal, absolutamente normal. En el cumpleaños número 20 de Marco, él se levantó como todos los cumpleaños, los últimos que había pasado, con la rutina que ya sabía que iba a suceder. Había tocado en fin de semana, así es que se levantó un poco tarde, y él sabía lo que se iba a topar. Mientras salía de la habitación y estaba tallándose los ojos y estaba así un poco como modorro, bostezando, iba pasando por el pasillo de los espejos porque hay particularidades en esta familia. El papá colecciona espejos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Le gustan. Si tú vieras el pasillo de los espejos de la casa de Marco, no sería nada bonito y dirías, ¿qué hacen esas cosas tan feas ahí? Porque es extraño. No es que los tenga por lo bonito, por lo ornamentado. Simplemente colecciona espejos diferentes. Y del lado derecho hay unos pequeños cuadrados, ovalados, redondos, medianos. Del otro lado hay más grandes y así. Marco sabía lo que se iba a topar al final del pasillo. Una mesa del comedor con un desayuno frío que iba a estar tapado con un pedacito de plástico y ahí 2 regalos en las bolsas en las que se compraron, porque ni siquiera iban a estar envueltos. La familia de Marco era muy práctica y no les gustaba perder tiempo en cuestiones como que del cumpleaños, ni celebraban las fiestas ni nada. No era su estilo. Se tenían detalles, como lo puedes ver, se tenían cariño, pero digamos que la pérdida de tiempo no les iba. Son personas muy enfocadas al trabajo. Marco también. Mientras va caminando por el pasillo, modorro, como te digo, estirándose y como que apenas tomando conciencia del día, porque era un día que iba a descansar del trabajo, algo le llama la atención. Justo llegando al final del pasillo del lado derecho, uno de los espejos más feos que tiene su papá, pero y él lo tiene muy ubicado porque realmente es muy feo, es un espejo que se ve el marco que alguna vez fue de un color negro intenso y ahora se ve como grisáceo y con manchas, un espejo que está un poco sucio, que se ve que en algunas ocasiones le han caído gotas y no se ha limpiado, y que tiene una forma como ovalada. Ese espejo le mostró algo muy extraño. Cuando estaba llegando al final del pasillo, vio justo en el borde un reflejo de algo que simplemente no debería de estar ahí. Se asomó al espejo para confirmar lo que estaba viendo y se veía como si de forma angulada le tomara el reflejo de un marco rojo y una puerta totalmente negra. Ni siquiera se ve el pomo de la puerta. Marco, cuando ve eso, cree que es una broma, tal vez está soñando. Voltea, no hay ninguna puerta ahí. Voltea al espejo y se ve claramente. Se mueve de posición y puede lograr ver un poquito más de la puerta. Está cerrada. En ese momento dice, estoy soñando, esto es un sueño. Se empieza a pellizcar las manos, se mete una cachetada, va caminando a la mesa del comedor, toma el cuchillo y se hace un pequeño punzón en el dedo y le da un dolor terrible porque se pasó un poquito la mano y no se despierta. Cuando regresa, voltea otra vez al espejo y está ahí, una puerta negra con un marco rojo. No entiende. No tomó bocado, no se acercó a los regalos, porque todo el día se lo dedicó a estar caminando por ese pasillo, de extremo a extremo, revisando a detalle cada uno de los espejos. Ningún espejo reflejaba eso más que el espejo negro. Los quitó, los quitaba de la pared, los revisaba en diferentes ángulos y posiciones, los sobreponía al espejo negro, tomó el espejo negro, lo puso en el piso, puso uno en su lugar, uno de tamaño similar. Nada. Tomaba el espejo negro, lo movía y no importa dónde lo moviera, seguía reflejando solo en una esquina el marco rojo y la puerta negra. Cuando lo tomó para volverlo a posicionar en su lugar y entonces simplemente esperar a sus papás cuando llegara la noche y hablar con ellos y decirles ¿qué es esto? Ya se habían dado cuenta. Cuando lo posicionó y ya lo dejó ahí, notó algo en el espejo, algo que le llamó la atención y a la vez lo aterró. Notó que la puerta se empezaba a abrir ligeramente, ligeramente, y cuando ya estaba casi completamente abierta, intentando el ver hacia adentro, qué había adentro de esa habitación, eso que estaba reflejando se estará volviendo loco, ¿qué es lo que va a ver? Era una habitación absolutamente oscura. Imagínate como si hubieran pintado piso, paredes y techo todo de color negro, pero aún así se notaba que adentro
tenían algo que tenía algún tipo de llama, porque se lograba ver como un tipo de reflejo de luz con cierto movimiento, justo como la flama de una vela. Pero no te imagines una, varias, y tenían que ser de diferentes tamaños, porque se veía donde la pared danzaban estos movimientos de luces. Le llama mucho la atención. Tiene todavía el espejo en las manos y algo le hace sentir como remordimiento, miedo, extrañeza. Deja el espejo ahí y solo ve como la puerta se empieza a cerrar y se atranca. Media hora después va a llegar la mamá de Marco y la señora viene hecho un mar de lágrimas. Le acababan de avisar, su papá tuvo un accidente y falleció. Ahí, en el puesto que tenía de tacos, un carro se había pasado un alto, pisó parte de la acera y él, cuando estaba dando su trabajo, se lo llevó. Marco está impactado. No le adjudica nada al espejo, fue un accidente, son cosas que ocurren, pero nunca hubiera esperado en su cumpleaños y con su papá. Y los siguientes días para Marco son una situación muy difícil. El impacto del espejo no lo deja, aparte hay algo raro. Algo lo llama continuamente que vaya y vea el espejo. Pero al mismo tiempo, la pérdida de su papá, un amigo, una persona tan cercana que aunque no había tantas situaciones de cariño, siempre estuvo ahí. Y fueron pasando así un par de semanas. Marco estaba cambiando, se veía como más áspero en el trato, no era el mismo. Inclusive su mamá le decía, te noto como enojón. Y Marco no lo notaba. Se estaba volviendo un poco insensible, pero bueno, son cosas que pasan cuando vives este tipo de cosas, la pérdida de un ser cercano que no estabas preparado y más fuerte, el día de tu cumpleaños. Es algo fuerte, es algo traumático. El punto es que pasan semanas, tal vez un mes, tal vez un poco más, cuando el duelo, de cierta manera, ha tomado como esa falta de sensibilidad o se ha cerrado un poco esa herida y te permite seguir adelante con tu vida y parece que él está regresando a la normalidad. Cuando vuelve a pasar y otra vez le llama la atención el espejo durante todo ese tiempo, en algún momento se olvidó de él. Nunca le comentó a su mamá, nunca le comentó a nadie más y se quedó viendo el espejo. Y algo pasó con ese maldito objeto o con ese objeto maldito, porque le volvió a llamar, y Marco, sin darse cuenta, ya lo tenía en sus manos y lo estaba paseando por la casa. Marco es un tipo que es dedicado al trabajo, viene de una familia así, es una persona sumamente responsable. Ya había pasado casi media hora y él perdió noción totalmente del tiempo. No llegó al trabajo ese día y estaba con el espejo. Cuando notó eso, fue y lo dejó, y justo cuando lo estaba posicionando, vio cómo la puerta comenzó otra vez a abrirse. Su cuerpo empezó a temblar de miedo. Lo dejó ahí. Y cuando lo dejó, después de ver esas llamas en la pared, la puerta empezó a cerrarse. No se enteraron ese día ni al día siguiente, sino 2 días después. Un tío, un hermano de su mamá, un tío que él quería mucho, pero vive en otro país y ya tenía cerca de 3 años de no verlo, ese día, a esa hora, el momento del espejo en el que lo tuvo en las manos, de la nada, es como si se hubiera vuelto loco y tomó la decisión de suscribirse de la vida. Ya no le quedaban dudas a este tipo. Marco sabía que esa cosa estaba provocando tragedias. Esa cosa se alimentaba de la persona que lo tocaba y una vez que se alimentaba lo suficiente, traía una tragedia a la vida de esa persona. No sabía qué hacer, comenzó a hablar de esto con amistades, no quería decirle nada a su mamá. Su mamá, 2 pérdidas muy duras para ella en muy poco tiempo, no iba a mencionarle un tema que aparte es un tema de locos. Así es que comenzó a preguntarle, gente del trabajo, personas que tenían diferentes religiones. Había una persona que en su momento practicó la santería, no un santero propiamente, sino alguien como que se involucró un poco, podemos decirle. Había personas de budistas, personas que tenían como una espiritualidad holística. Al final estuvo preguntando a cuánta persona se topó y llegó a una conclusión que era la que todos le decían: no toques con las manos eso, no lo toques con las manos. Así es que él, intentando como hacer que esta maldición ya no afectara a nadie, decidió envolverse las manos con varias sábanas para que no entrara en contacto con la piel. Tomó esa cosa, la envolvió en una cobija y se la llevó bajo el brazo caminando cerca de hora y media
hasta que encontró una iglesia, porque alguien le había dicho, los objetos malditos en suelo sacro no hacen ningún tipo de... es como si los sellaras, dejan de hacer su malevolencia. Entonces, él llega a esa iglesia, entra a la zona donde está el Santísimo, busca alguna parte donde lo pueda dejar y lo deja justo detrás del altar. El problema es que cuando lo deja y lo deja en el piso, es como si esa cosa tuviera vida propia, porque aunque venía bien envuelto, la sábana cayó directo al piso y le dejó ver algo. La puerta estaba abierta, completamente abierta, y se empezó a cerrar lentamente. Marco estaba muerto de miedo. No sabía qué es lo que había provocado, no sabía quién había dañado. Él esperaba con haberlo dejado ahí que se hicieran cargo de eso, que alguien hiciera algo con eso. No vio a nadie, no le dijo a nadie, sentía miedo, vergüenza, culpa, todo venía regresando a su casa. Y cuando llegó en las noticias balacera en el centro de la ciudad, a unas pocas cuadras de la iglesia, más de 15 personas habían partido al otro mundo en circunstancias horribles. Y Marco el día de hoy siente una culpa tremenda. Y me dice, yo siento que no hice nada, pero a la vez siento que fui yo el que provocó todo esto. Por eso te pregunto, ¿y tú qué harías con un objeto maldito? Muchas personas creen en dones. Algunas personas las viven como maldiciones. Y esta es una de ellas. Marta vivió una situación hace 10 años que le cambió su vida para siempre. Vivió un accidente. Y esta historia no quiero que la tomes de una manera equivocada. Lo que ella vive parece que no tiene ningún tipo de explicación. Ella iba en la carretera. Iba de hecho con su esposo y con 2 amigos en la parte de atrás. De repente, un tráiler lo cerró, el vehículo se volcó y ella despertó casi 3 o 4 días después de, pues puede ser un coma o alguna situación como de shock. Despierta en el hospital, tiene fracturas, su pareja también y los amigos también, pero todos están vivos. Todos sobrevivieron. Unos un poco bien, otros un poco menos. Dejaron la carretera muy buen tiempo y ese tipo de viajes, pero todo bien. La situación es que a raíz de eso comenzó a ocurrir algo en su vida a lo cual ella no le encontraba explicación. Se dio cuenta cuando despertó ese día en el hospital. Cuando despertó en el hospital, vio algo muy extraño. Había una persona que entró en la sala en la que ella estaba, una enfermera, que estaba leyendo algunos papeles y notó que sobre su lado izquierdo se veía como un tipo de mancha negra. Cuando ella vio eso, lo primero que dijo es, algo dañó mi ojo. O sea, ahí estoy viendo algo ahí que me dañó. Y se lo dijo al doctor y el doctor cuando le pidió como descripciones de lo que estaba viendo se le hizo extraño, la manda con el oftalmólogo, le hacen revisiones ahí con el especialista y finalmente concluyen que pudiera ser una situación más bien de una proyección inconsciente. O sea, que lo que acababa de vivir emocionalmente había sido tan traumático que su mente le está proyectando imágenes en el mundo normal que no deberían de estar ahí. Entonces le decían como nada más tómalo con calma y te vamos a recomendar que asistas con psiquiatra. Cuando ella empieza a llevar un tratamiento psiquiátrico, todo va pues, relativamente bien, porque le sirve a nivel personal para cosas que tenía ahí atoradas de diferentes detalles, pero no que haya un vínculo tan fuerte con algo relacionado con el accidente. Sin embargo, las sombras no han dejado de desaparecer. Y aparte hay algo muy extraño. Cuando va a veces en la calle caminando, que se dirige a un supermercado o va a visitar a alguna amistad, alguna persona de la nada entre la multitud, solo una persona o dos, son a los que les ve esa mancha. Y fueron pasando las semanas, ella decidió como no prestarle mucha atención a eso, mientras estuvo llevando toda esa terapia psiquiátrica. Decidió que en un momento ya no le iba a decir al psiquiatra que seguía viendo las manchas, porque no le hallaba el caso, ya que no hallaron conexión con una situación relacionada al accidente y el psiquiatra no veía que hubiera una situación tan traumática. Seguían explorando y ella no perdía la esperanza que en algún momento se descubriera y listo, las cosas se solucionaran. Aparte el medicamento que le daba, pues parecía que no tenía ningún efecto. Estaba a veces somnoliente, a veces un poco cansada, a veces un poquito alterada, pero algo que podía manejar muy bien.
El detalle era que las manchas seguían apareciendo. Y durante ese tiempo, que ya estamos hablando de semanas, tal vez meses, ella veía, y en personas desconocidas, a veces cuando iba al supermercado, que iba caminando y veía una multitud de gente, podía ver la mancha ahí. Y ni siquiera necesitaba ver a las personas de frente. Veía la mancha siempre sobre el hombro izquierdo. Y conforme fueron pasando los meses, se volvía algo como más nítido. Veía que había diferentes tipos de manchas. Manchas que eran como si empezaran a formarse, manchas más claras, para darme a entender de alguna manera. O sea, era perfectamente definida una silueta, un tipo de círculo que terminaba justo donde iniciaba el hombro. Pero había algo ya un poco peor. Había manchas que parecía que se extendían por la parte de atrás de la persona y comenzaban a abarcarlo por los costados. Pero solo eran en personas desconocidas. No entendía por qué veía eso. Como lo puedes imaginar, Marta no es una persona que cree en las cuestiones paranormales. No está pensando en eso y ni en ningún momento le atribuyó a una cuestión de estar viendo fantasmas, entidades o eso. No. O es algo psicológico o traigo un problema en mi ojo, pues algo así, pero mi vida va normal, nadie en mi entorno se ha quejado, mi trabajo lo sigo llevando bien. Pues simplemente me adapto y aprendo a vivir con esto y no les presto atención. Hasta que un día, un compañero de trabajo lo ve, que es un compañero que tiene mucho tiempo tratando con él, pero ya tenía como 2 semanitas de no habérselo topado. Había faltado por situaciones de salud, algunas complicaciones con un catarro y cosas de ese tipo, pero había regresado, entonces cuando se lo topa, le llama mucho la atención. Nunca había visto una mancha tan nítida. La mancha la tiene sobre el hombro, es más grande de las que había visto hasta ese momento, y en la parte de atrás está totalmente abarcándole la espalda, y entonces, como si fueran 2 tipos de tentáculos, lo abraza por el abdomen. Ella no tiene la menor idea de lo que está viendo. O no tenía la menor idea hasta esa noche. Porque esa noche le marcó por el teléfono a su jefa. Al día siguiente iban a entrar todos tarde a trabajar porque la cita era ahora en una capilla de velación. Este chico había fallecido. No se habían dado cuenta a raíz del catarro y los medicamentos le generaron una complicación cardíaca y una cardiopatía que ya padecía, que simplemente nunca se la habían detectado. Y falleció. Fue ahí, a raíz de esta situación, del compañero de trabajo, que Marta entendió algo, que eso sí lo tuvo que llevar a terapia y le fue muy difícil expresarlo. Todas esas personas que había visto, niños, ancianos, mujeres, parejas, las manchas, tal vez significaba que la muerte se estaba haciendo presente en su vida y estaban a punto de partir. Entre más nítida la mancha, más cerca de la muerte estaban. La mancha más clara de todas, y ese mismo día la persona había partido. Y me dice Marta, esto es espantoso. No tienes idea. Lo único que eso ha provocado en mi vida es que me aísle. Eso me ha llevado a no querer convivir con muchas personas. Jamás, no me atrevo. Un concierto es terrible, porque la única vez que fui, cuando no sabía lo que esto significaba, vi muchísimas esparcidas por ahí. No me puse a investigar. Yo no quise curiosear con esto. Simplemente siento que a raíz de ese accidente, tal vez por mi cercanía con la muerte, o tal vez algo le pasó en mi cerebro, yo puedo percibir cuando alguien está a punto de morir. Tocar un trabajo de brujería puede traer consecuencias muy oscuras. Te lo cuento en esta historia. La familia Gómez cree en los efectos maléficos de la brujería, no porque la practiquen, sino porque fueron víctimas. Esta historia es de 3 generaciones: el abuelo Gómez, sus 3 hijos y su nieta. El abuelo Gómez al día de hoy vive retirado en una cabaña sumamente lujosa, un lugar muy grande que está metido en una sierra de México. No importa la localidad, no importa la locación, pero es un lugar muy bonito. El lugar en el que buscó hacerlo fue cerca de un poblado pequeño, que no es un poblado lujoso, y es porque a él le gustó siempre mantener cierto perfil bajo. Él fue un tipo dedicado a los negocios que le fue muy, muy bien, y de tener primero una quesería, brincó a entrar a un negocio de bienes raíces y después tenía lotes de autos y en fin se metió
en todos los negocios legales que te puedas imaginar, pero era muy bueno. Se le daba muy bien las cuestiones de negocios, manejar personas y como que tenía muy buen tino. Te estoy hablando que él hizo su fortuna allá por los años 80, 90. Nunca fue alguien conocido, nunca le interesó el reconocimiento de los demás. Ni siquiera sabían en algunos lugares que él era el dueño del lugar. No le importaba eso. Le importaba darle una buena vida a su familia, le importaba generar una fortuna, retirarse relativamente joven, pero la verdad es que a este tipo le encantaba el trabajo. Así es que, cuando cumplió cerca de sus 70 y tantos años, es cuando dijo, ya. Vendió lo que tenía que vender. Su hija mayor tomó parte de los negocios y estaba al frente de ellos. Su hija de en medio, pongámosle de nombre Laura, ella se había dedicado más a construir su familia, conoció un tipo que era trabajador y les iba relativamente bien, pero también el abuelo Gómez los ayudaba muchísimo y todo lo que pudiera apoyarlos lo hacía. El hermano menor, digamos de nombre Ezequiel, por ponerle un nombre. Ezequiel era diferente. Era un buen tipo. Si tú lo conocieras en la calle te caería bien. Es esos tipos con ángel, que siempre están sonriendo y te sacan una carcajada. Él es la compañía del abuelo Gómez. Él vive con su papá. Se llevan muy, muy bien. Ezequiel nunca le gustó trabajar. No era lo suyo. Él aprendió un poquito a vivir con esos lujos y sabía que si pedía algo se lo daban. Entonces, nunca sintió el esfuerzo ni por estudiar mucho, ni por dedicarse a un trabajo. Pero de cierta manera, el abuelo Gómez no le generó ningún problema, porque fue su compañía. Siempre que había ciertas situaciones, Ezequiel era el que estaba ahí. Y fue la persona cercana. Digamos que el abuelo sabía que había amasado tal cantidad de dinero que no ocupaba trabajar ninguno de sus hijos ni de sus nietos. Entonces, no lo veía como un problema. En la cabaña, entonces vivían el abuelo Gómez y Ezequiel, su hijo. Ezequiel en ocasiones iba al pueblito más cercano que estaba ya a unos kilómetros a comprar cosas, conocer personas y tener algunas aventurillas porque era un tipo que le gustaba, digamos, divertirse. No era un mal tipo, solo era un tipo que le gustaba la diversión y no se tomaba muchas cosas tan en serio. No se sabe si fue la fortuna del abuelo, algún enemigo comercial que se generó o si fue algún comportamiento de Ezequiel lo que provocó todo lo que ocurrió después. Resulta que la hija, la de en medio, Laura, queda embarazada. Cuando ella queda embarazada, el abuelo no quiere ir a visitarle ni nada porque el abuelo Gómez ya se siente cansado. Él le dice, hija, cuando tengas a tu niña, por favor vengan a visitarme, aquí tienen su casa, aquí la podemos cuidar y todas las atenciones y necesidades, no te preocupes que estamos lejos de la ciudad, vas a tener lo que se ocupa. Pero vengan por favor a visitarme. Ocurre que cuando tiene cerca de un año, año y medio, la niñita, pues decide esta chica que va a ir a visitar por una temporada larga de un mes al abuelo, a su papá. Pues el abuelo está encantado desde que ve a la nena, ¿no? Es otra vez como retomar esos momentos, recordar momentos bonitos. Se tienen esos momentos familiares, padres. Él ya es viudo desde hace unos años, entonces son momentos como muy agradables para él. Deciden que van a contratar también una niñera. Aquí hay cierta situación. La niñera que contratan es todo un perfil. No es una niñera. Eso es nada más por ponerle una función. Esta chica estudió enfermería, fue paramédico, estuvo en Fuerzas Armadas un tiempo y ella ha trabajado hasta como guardaespaldas. Sabe de todo, está súper bien preparada, pero aparte es una persona muy dulce. Su personalidad la lleva a ser una persona encantadora y tuvo en algún momento como cierto desliz por cuestiones de educación. Entonces, aunque no se formó completamente como maestra, sabe cómo educar. Por eso la contrataron de niñera. Al estar de niñera con esta niña, sabían que no le iba a faltar nada. Es una persona muy atenta, muy preparada, que está al tanto de todo. Llegó un momento en estas situaciones en las que Ezequiel y la hermana llevan ya varias discusiones a tal grado que el abuelo les dice, ¿saben qué? A mí no me gusta este tipo de ambientes. Les pido por favor que arreglen sus problemas, pero respeten mi espacio. Están aquí los dos de invitados, me gusta su compañía, pero por favor respeten. Total que el abuelo
Vuelvo a decir, no le gustan ese tipo de discusiones y no se arreglaron los problemas. Por eso después de 2 semanitas, él les dice, bajo la excusa, que tiene unos negocios que ir a hacer fuera de ahí, que se va a ir un ratito para descansar, porque verdaderamente la cabaña era su lugar de descanso. Y le dice Ezequiel en secreto, por favor arregla la situación con tu hermana, cuando regrese, ya no me hagan pasar estas cosas. Llévense bien lo que tengan que hacer, háganlo. El abuelo se va, sale de la película, y es entonces cuando está nada más la niñera, Ezequiel, la hermana y esta nena. Laura, la hermana de en medio, sí sale una situación familiar y se tiene que ir también del lugar, pero Ezequiel le pide que le deje a su niña. Como tienen a la niñera, Laura decide que sí puede dejarla ahí un tiempo porque es una emergencia a la que tiene que asistir. Entonces ella se va y se quedan Ezequiel, la niñera y la niña. Hay una fiesta patronal en el pueblo y Ezequiel quiere ir. La niñera le dice que está bien, que ella la acompañe y que no se preocupe por la niña. Todo el tiempo está dedicada a esta nena. Pero toda esta pesadilla que estoy a punto de contarte ocurrió esa noche, cuando regresaban de la fiesta patronal. Vuelvo a decir, no saben con certeza qué fue lo que la provocó, pero las consecuencias fueron fatales. Cuando venían de regreso, venían en una camioneta. Entiende el nivel socioeconómico de esta familia. Una camioneta. Cuando te digo una camioneta es la camioneta. Todoterreno. Enorme. Y es tan grande esa cosa, no sé qué marca sea ni cuál modelo, pero es tan grande que apenas deje espacio en el camino de regreso, no puede pasar otro carro. Una persona tendría que pasar pegada a la camioneta. Y te digo esto porque cuando ya están cerca, a escasos kilómetro y medio, a punto de llegar a la cabaña donde viven, encuentran un tipo como de plásticos negros que están justo en medio de esta carreterita, de este caminito, pero son muchos, están amontonados y están como cubriendo algo que mide alrededor de 1,5 metros, poco más, tal vez hasta 1,70 metros. Es algo que se ve ahí enorme en medio de la camioneta, pero no se ve tan sólido. Ezequiel ve eso, la chica guardaespaldas instantáneamente saca un arma y la pone cerca de donde ella la puede utilizar. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, por su entrenamiento, ella presiente que esto puede ser una emboscada. Y Ezequiel le dice, no te bajes, te necesitamos con la niña, vamos a hacer esto, yo me voy a bajar, me voy a acercar. Si algo me pasa, tú vete. O sea, la niña es lo principal. Vuelvo a decir, Ezequiel no era un mal tipo. Simplemente había tomado las decisiones de su vida y así estaba a gusto con ello. Él se baja, la niñera pasa al volante, tiene el arma cerca de la mano, y entonces Ezequiel se acerca, y cuando se acerca ve y son unas bolsas de plástico, una montada sobre la otra, traen como cinta. No les he sentido, nunca había visto que alguien hiciera eso, y se ve que es con toda la intención que ellos lo encuentren. Abre las bolsas, se asoma, mete la cabeza, saca la cabeza, cierra, y va directo a la camioneta, y le dice, es brujería. Y ella, ¿cómo que es brujería? Montaron como que un altar, pusieron unas figuras, hay unos frascos, es brujería. Y ella dice, ¿y crees en esas cosas? Pues no, pues vamos a quitarlo. Dice, no hombre, déjame, yo lo muevo. Se regresa Ezequiel y se mete entre las bolsas y empieza a ver como que se empieza a ver movimiento donde está desarmando algo allá adentro y de repente sale de ahí con unas cosas en las manos y las empieza a aventar lejos de la carretera y bueno, se está tardando. Y el punto es que esta mujer ya ve que no hay nadie por ahí, ya hizo como que una revisión un poquito, nada. Viene con el arma también enfundada, trae las llaves en la bolsa, se acerca, va revisando el perímetro. No hay un alma ahí, no hay ninguna persona, nadie está observando, no nada. Perfecto. Cuando se acerca, lo ayuda. Rápido entre los dos agarran las pocas cosas que quedan, siguen aventando afuera. Llega un momento en que despejan todo y ella se empieza a reír y dice, oye, qué estupidez, ¿quién hizo esto? No sé. Dice, no, nos llevamos muy bien con todos, no entiendo. Y se le queda viendo la nana, ¿con quién te metiste? ¿Con quién te metiste? Dice, no que yo me acuerde. Entonces se ríen los dos y van de regreso a la casa. Al día siguiente la niña amanece con temperatura, no quiere probar bocado, no entienden lo que está pasando. La nana luego entra en su mente ágil, empieza a pensar posibilidades y no es brujería. Estuvieron en contacto con cosas que podían estar sucias.
que podían tener algún tipo de microbio. No tuvieron las precauciones de lavarse bien las manos porque por la agitación y la posible emboscada eso pasó a segundo término. Y entonces dice un doctor, necesitamos llevarla rápido al hospital, órale, vámonos. Se suben los dos a la camioneta, van de regreso, todo va despejado en el caminito, cruzan la ciudad y llegan a una ciudad ya grande, van directamente con un especialista y entonces revisa a la niña y dice, no hombre, lo que tiene probablemente nada más es un catarro, una infección tal vez estomacal. Vamos a darle este tipo de amplio espectro, vamos a dejarla aquí si quieres en supervisión un día. Y listo, quédense aquí con ella. Le hablan a Laura, la mamá de la niña, y la mamá dice como vuelta loca, o sea, un día te la dejo y ya la niña está mal. Y ella le dice, regrésate, hermano. O sea, la niña sí se ve mal, pero pues nos está diciendo el doctor que no es gran problema. Conforme va avanzando el día, es algo inaudito que la niña está perdiendo peso. O sea, la niña de estar como muy vivaz y ser así como un alma muy alegre, está totalmente apagada, los ojos se le ven vidriosos y está perdiendo peso. Y el doctor no entiende qué está pasando. Cree que puede haber algún tipo de hemorragia, pero no hay signo y no hace sentido la pérdida de peso. Cuando llegue el día 2, el doctor habla muy enfático con ellos. Dice, si hoy no descubrimos qué tiene, despídanse de la niña. Porque no va a sobrevivir. No sabemos qué es lo que trae. Entonces Ezequiel le habla a Laura, le habla al abuelo. Vengan, está pasando esto. Y entonces uno de los enfermeros que va pasando por ahí se acerca, ve a la niña, los ve a ellos, y como si hubiera un aroma, algo que él percibe que los demás no, le dice, les hicieron brujería. Y Ezequiel dice, la brujería, ¿cómo no lo pensé? Esto es brujería. Y la enana dice, no seas estúpido, o sea, enfócate ahorita en lo importante. Y le dice, cuando venga Laura, cuando venga mi hermana, tú encárgate de ella. Déjame que me encargue de esto. Yo conozco a alguien que sabe de estas cosas. Ezequiel se va, quién sabe quién contactó. Pero regresó al día siguiente. El doctor estaba mal y les había sido muy sincero. Ya estaba Laura ahí, estaba la niñera, Laura está destrozada y no les da esperanzas para con la niña. Les dice que no saben qué tiene y que por más que están haciendo cosas, no tienen la menor idea de cómo atacar eso que tiene y es una enfermedad que para ellos es desconocida y todo el cuerpo se está viendo afectado. Entonces que no le da ni siquiera ya un día de vida. Y en esas circunstancias, él saca a la niñera de la habitación. La niñera está también muy triste, muy afectada. Tomó cariño con la niña, ya tenía cariño con la familia. Aparte, sintió que de cierta manera ella la contagió. Todos están ahí muy afectados. Y Ezequiel le dice, ya hablé con alguien. Dice que sí podemos hacer algo. Dice, pero va a haber consecuencias. ¿Cómo que va a haber consecuencias? Te voy a ser honesto y te voy a decir las cosas así como me las dijo. Las personas que agarraron lo que aventaron por el camino, va a ser su vida en lugar de la niña. Ustedes van a tener que decidir. 2 por 1. Si no, la niña no se va a salvar. Y dice, no hombre, qué estupideces me estás diciendo. No nos va a hacer nada. Lo que dice es que en el momento en el que le quite las cosas a la niña, se van a venir contra ti y contra mí. Dice, y no vamos a poder hacer nada. Y él no va a poder hacer nada. De hecho, me dijo quién nos hizo esto. Y dice, ¿quién? No la conozco. O sea, no es una persona que yo haya generado ni nadie. Me dice él que es una bruja con nombre y apellido, que sabe dónde vive, pero que ella está formando parte de un aquelarre, que él lo sabe, y que para demostrar su poder hizo algo afectando a una familia que estaba muy bien posicionada y que simplemente no pudieran hacer nada para impedirlo. Así es que dice que él no tiene manera de poder hacer algo para quitar el embrujo, pero se lo puede quitar a la niña. Se queda pensando la nana y ya no cree en eso. Pues simplemente una bala más, un intento más. Y le dice, ¿tú crees que es verdad lo que está diciendo este hombre? Dice, yo ya me decidí, si dices que sí, yo también. Ellas están haciendo, nosotros ya vivimos. Tú decides. Dile que sí, yo también voy. Vámonos. Ellos salen de ahí, llegan con este tipo, simplemente hace una limpia, les pone unas fotografías que no son de ellos. No me hace ningún sentido, pero eso ocurre. Y las fotografías les pide que ellos las rompan. Cuando ellos lo rompen, sienten algo muy extraño. Regresan al hospital y Laura, cuando los ve, va y los abraza. Está con mucha esperanza. La niña se está empezando a recuperar. El color de la piel ya cambió un poquito, está reaccionando bien ante los medicamentos, está empezando a comer. Ellos están maravillados. 2 días después ellos fallecieron.
Nunca entendieron las circunstancias de la familia, nunca supieron exactamente qué fue. Solo Ezequiel sí le comentó a su papá cuál había sido lo que le había dicho este brujo. ¿Quién era esa bruja y por qué les quiso hacer daño? Parece que solo para demostrar su poder a alguien más. Ten cuidado de los amores pasionales. A veces pueden ser profundamente paranormales. Alonso me confesó el momento más oscuro que vivió toda su familia y fue a consecuencia de su expareja. Resulta que Alonso forma parte de una familia en la que tiene una hermana y su papá y su mamá. Esta familia son personas a las cuales se han dedicado mucho en cuestiones como de comercio. El papá tenía un negocio propio al inicio de reparación de bicicletas y poco a poco fue teniendo como pequeños locales comerciales en los que daba diferentes servicios al cliente. Él, en la zona comercial en la que estaba, prácticamente tenía 4 seguidos, lo que hacía que tuviera cierto nivel económico, aunque tenía también gastos muy altos. No eran personas ricas, pero sí muy trabajadoras. La mamá de Alonso, aunque podía vivir como ama de casa, no le gustaba. Ella tenía como su propia chispa de querer tener el dinero propio y hacer las cosas por sí misma. Ella había puesto un negocio de velas. No le dejaba tanto, pero era muy feliz. Ella estaba contenta haciendo eso. El momento en el que veía que las personas recibían el encargo que le habían pedido y lo recibían con una sonrisa y sorprendidos, le daba tanta satisfacción que aunque a veces había meses que las cosas quedaban medias tablas, ella estaba contenta. Nunca había tenido un problema económico en el negocio de velas, simple y sencillamente a veces no le generaba tanto. Pero digamos que de cierta manera, algunos meses era un trabajo, algunos meses era un hobby, pero estaba feliz teniendo y haciendo eso. La hermana de Alonso, que era su hermana mayor, era una cinéfila empedernida. Tenía adicción por el cine, pero siempre la había manejado bien, porque trabajaba en cuestiones como de tecnología, desarrollar software, ese tipo de cosas, para una empresa grande. Pero todos los tiempos libres, ella no estaba interesada ni en parejas ni en amistades. Siempre estaba en casa, viendo algún tipo de película de cualquier género porque amaba a todos. El punto es que tenía una pantalla enorme, tenía bocinas, se había hecho como un cine en casa tremendo. Y ella amaba eso, era su hobby, que fuera de su trabajo prácticamente su vida era trabajo, familia, hobby. Y ya, y era feliz así. Alonso era un chico que a esta edad de los 17 años estaba apenas terminando la preparatoria, estaba a punto de elegir la carrera, pero él ya desde 2 años atrás ya trabajaba. Había tenido diferentes trabajos, de mesero, de técnico en reparación de televisores, y bueno, donde encontraba la oportunidad que lo pudieran contratar, él estaba ahí. En el trabajo actual trabajaba por una cadena de supermercados grande, pero él llegó como un tipo de trabajo que era un mini part-time. Le permitía permanecer con sus estudios y aunque esto, digamos que sí le demandaba tiempo, el trabajo era muy flexible en horarios. Un día es en este trabajo que Alonso conoce a Matilda. Matilda es una chica que iba simplemente de compras a este lugar, pero cuando vio a Alonso como que ahí hubo algo, cierta química, cierta miradita, y aunque Alonso es muy profesional, porque hay reglas que debe de seguir, una vez que salió del trabajo, extrañamente se la topó a esta chica allí en el estacionamiento, lo estaba esperando. Entonces, se compartieron teléfonos y a partir de ahí empezó como cierto tipo de relación. Quiero que me entiendas. En la edad de Alonso y por la vida que ha llevado, él simplemente no se dio cuenta como que en qué vorágine estaba entrando. Le faltaba experiencia. Pero digamos que más allá de un proyecto de pareja, aquí había mucha química, mucho fuego y mucha pasión. Mucho. De tal manera que de un día para otro, él estaba embobado con Matilda. Si no era mandándose mensajes, era estando pensando en ella, y si no al estar en el supermercado, esperaba en algún momento u otro que se la topara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 días volaron. Estos dos, es obvio, pero buscaban siempre momentos y espacios, porque vuelvo a decir, había una pasión tremenda, una química impresionante. Nunca había sentido eso por alguien. Jamás se había sentido así. Era algo que lo tenía como todo el día, como si estuviera ebrio, totalmente embriagado. Pero no tomaba, no era alcohol. Era este sentimiento, era esta pasión, y le gustaba. Un día esta chica le dice que quiere
que digamos que las cosas tomen otro tipo de giro. Para esto habían pasado un par de cositas extrañas. La primera es que su mamá, la mamá de Alonso, le había llamado la atención ya en 2 o 3 ocasiones y le dijo, tú estás viendo a alguien, ¿verdad? Y le decía, no, ¿por qué lo dices? Porque por el tipo de relación él no quería revelar nada. Era muy pasional, pero ni siquiera conocía el apellido de Matilda, no sabía nada, nunca había visto a sus papás, nunca se había presentado, no había nada de formalidad, había mucha pasión, era todo. Pues no quería presentarla, no quería hablar de eso, no sabía que iba a hablar y podía decir tonterías, entonces prefería mantener al margen el tema. Cuando su mamá le llama la atención, él se pone a la defensiva. No, y aparte no te estés metiendo con mis cosas, no he conocido a nadie y si conozco a ti qué. La mamá dice, oye, espérate, nunca me habías hablado así. Y le dice, de un tiempo acá te noto distraído y agresivo. ¿Estás bien? Y entonces él le dice, sí, pero pues no me gusta que te metas con mis cosas. Le dice, mira, yo nada más te quiero decir que tú eres muy joven, pero yo ya pasé por ahí. Y esos cambios de comportamiento que estás haciendo normalmente pasan cuando conoces a alguien. Si conociste a alguien, te doy consejo de mamá. No creo que te vaya a hacer bien una relación como lo que te está provocando ahorita, pero es tu vida y tú ves lo que haces. Nada más sé responsable y no faltes con tus ocupaciones. Él se va molesto de la casa. Pero hubo otro suceso. Es que en ese inter, en esas semanas en las que hubo esta relación, él cumplió años. Y hubo algo bien extraño, bien extraño, porque Matilda, aunque no había mucha plática entre ellos, porque todo prácticamente, digamos, que era muy táctil y muy poco verbal, ella, el día que él cumplió años, le trajo un regalo. Él no se acordaba ni siquiera de haberle dicho que cumplía años. Cuando abrió el regalo, se quedó impactado, sorprendido y a la vez un poco incómodo. Dentro de una pequeña caja que medía alrededor de unos 15 centímetros por 15 centímetros, cuando la abrió, se impactó al instante. Adentro había una esfera del dragón. Muchos de ustedes van a ubicarlo, los que no, les digo, es parte de un anime, y simplemente imagínate, es una esfera de un color entre amarillo y naranja, y tiene marcadas en color rojo desde una estrella hasta 7 estrellas, porque hay 7 tipos diferentes. El punto es que la que venía adentro de esa caja era la que tenía 4 estrellitas. Y es importante este dato, porque así como el protagonista de la historia, a él quería esa esfera, la de 4 estrellas, él de alguna manera la única estrella que alguna vez había deseado. Pero ¿cómo lo sabía Matilda? De entre las 1000 cosas que le pudo haber dado, ¿por qué le dio esa y cómo lo supo? En redes sociales nunca había publicado nada. Ese tema es un tema personal que nunca se lo había abierto a nadie. Se le hizo muy extraño. Lo agradeció, estaba sorprendido, pero ese día pensando esto está muy raro. Esos 2 sucesos habían pasado, un encuentro con mamá, una situación con la esfera. Mamá era importante porque estaba detectando cambios en el comportamiento que él no. La esfera, ¿cómo supo Matilda que le gustaba eso? Pero digamos que la pasión le ganó al intelecto y esos temas, aunque estaban ahí y eran relevantes, los hizo a un lado. Y creo que no fue una buena decisión. Porque un día Matilda le dijo que quería que las cosas fueran a otro nivel, fueran más formales. Y le dijo que esa noche quería un momento especial con él en casa de sus padres. Cuando él escuchó un momento especial, su pasión se desbordó, pero entonces cuando dijo en casa de sus padres, dijo, no, ¿cómo? O sea, ¿quieres que vaya a cenar con tus padres? Sí, vente a cenar. Y sí, vente preparado para que te quedes en la casa. Quiero que pases la noche conmigo. Alonso es un tipo que no es que tenga mucho recato, pero esto es demasiado. Yo no conozco a tus papás, no conozco la familia. ¿Me vas a presentar y me voy a quedar ahí? Y le dice, pero, o sea, no, tiene una habitación como para visitantes. No, quiero que te quedes conmigo, en mi cuarto. Y él ya no entendía qué estaba pasando. Dice, pero ¿cómo? O sea, tú pretendes que me presente con tus papás esta chica, sabiendo que lo embelezaba, sabiendo que este tipo le podía ganar cualquier discusión. Solo lo tomó de las mejillas, le dio un beso en la boca y le dijo, te espero en la noche, nos vemos a las 9. Y se fue. Todo el día le estuvo dando vueltas a Alonso. Estaba perdido en ella.
Entonces él iba a ir a ese lugar, pero quedarse a dormir, quedarse ahí, qué cosa tan espantosa. Aparte, él recordaba momentos que había tenido con esta chica y dijo, no, qué espanto. O sea, todos se van a enterar. Creo que me puedo dar a entender. Y entonces estaba como avergonzado. Nunca había tenido una situación de tener que presentarse con los padres de una novia. Aparte, en las circunstancias en las que se iba a presentar, su mente estaba vuelta loca. Alonso dedicó el día a pensar qué tipo de vestimenta tenía que utilizar. Como en películas, si me presento ante los papás de mi novia, tengo que ir muy formal. Y pensó, rento un traje, me pongo una camisa de vestir, me voy a poner una corbata y pantalones. Y por otro lado decía, qué ridículo, le preguntó a su hermana qué debo de utilizar para cuando conozco a una chica y a su familia. Y la hermana, no prestándole mucha atención, le dijo así como, pues te puedes poner pues cualquier cosa, lo que sea, la ropa que utilizas diario, ¿qué importa? Y entonces él dijo, no, te estás yendo al otro extremo de como si fuera cualquier otro día, no, este es un evento. Entonces, al final, vuelto loco, porque ella lo estaba invitando a pasar la noche ahí, porque iba a conocer a los papás de su novia, y sin saber exactamente qué se iba a poner, le ganó el tiempo. Solo pudo utilizar así un par de cosas que tenía ahí en su habitación, el pantalón menos arrugado y una camisa que tenía, digamos, casual. No era formal para nada, pero tampoco era una camisa que se utilizara todos los días. Entonces dijo, bueno, esto funciona. Unos zapatos tenis de color negro que ahí pasaban disimulados y pues fue lo que mejor pudo hacer. Pidió el carro prestado, le prestan el vehículo en su casa. Esto era para tener un salvoconducto y poderse ir porque no se iba a quedar a dormir ahí. Se sentía extraño. Y cuando llega a la casa, recibe un mensaje de texto y le dice, no toques el timbre, pasa directamente, te estoy esperando. Y eso se le hizo súper extraño. ¿Cómo me voy a meter en la casa de los papás de esta chica sin tocar, sin pedir permiso para entrar? Se me hace una falta de respeto. Si viene entrando un extraño al jardín y... Bueno, vamos a ver qué pasa. Baja del vehículo, ve que la reja está sin llave. Cuando entra, ve que la llave está puesta, así es que cierra la reja, quita la llave, sigue caminando, y donde está a punto de subir el último escalón para tocar la puerta se abre, y esta chica, digamos que la ropa que lleva no es para una cena familiar. Tiene una ropa sumamente sugerente, y él se queda impactado, ya no sabe lo que está pasando. Se pone colorado al instante, está muy atractiva, le gusta mucho Matilda, pero a la vez, ¿qué carajos está pasando aquí? Y ella nada más lo toma de la camisa y lo mete. Cuando lo mete, él está en una combinación de emociones. Obviamente la lujuria por un lado lo está carcomiendo, pero por el otro lado siente miedo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Esto es demasiado extraño. Aparte, hay cosas raras. La casa está toda apagada, hay velas en el piso, hay pétalos de diferentes flores esparcidos en el piso, y él no entiende y dice, ¿dónde están tus papás? ¿Qué está pasando? Y dice, mis papás están de vacaciones, solo estamos tú y yo. Se le quita un peso de encima tremendo. O sea, la chica sí está un poco, digamos, involucrada en la relación con sus emociones, pero tampoco está loca, ¿verdad? Y tampoco quiere hacer una cosa tan descarada. Entonces él se siente ya un poco más tranquilo y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces ella le sonríe, le da un beso y dice, vamos a hacer el día más especial de nuestra relación. Lo toma de la mano, comienza a caminar. Él va embelesado con la figura de la chica, lo lleva hasta una zona donde está un espejo y una mesita. Abre esta chica la mesita y saca una daga y la pone arriba de la mesa. Alonso se queda frío. Por más bella figura y por más lujuria, ver una cosa metálica puntiaguda ahí instantáneamente hace que se siente extraño. Dice, ¿qué es eso? Dice, espérate. Saca un paño que se ve como muy coqueto de color blanco y lo pone. Y dice, quiero que tú y yo ya formalicemos y quiero que los dos, digamos que nos enlacemos de una forma muy profunda. Quiero que nos enlacemos con nuestra sangre. Y le dice, no te estoy entendiendo. Sí, no tengas miedo, nos vamos a pinchar el dedo, los dos vamos a manchar este paño y va a ser símbolo de que nos estamos uniendo, que esto lo queremos que sea para siempre. Y aparte vamos a pedir refugio.
¿Cómo que pedir refugio? Vamos a pedir refugio. ¿Cómo que pedir refugio a quién? A mi niña. No te estoy entendiendo nada. Y dice, mira, ven. Lo lleva caminando hasta que entra en una habitación muy grande en la que hay una Santa Muerte que está desde el piso casi a 1,70 m, 2 metros, algo muy grande, y está todo lleno de ahí de velas. Hay diferentes tipos de ofrendas. Él no conoce nada de esto lo investigó después. Ahí lo único que vio fue una calavera y dice que le dio tanto miedo, pero tanto miedo, que él casi tiró el grito ahí. Y obviamente toda esa parte varonil de él estaba a punto de perderse, así es que lo tuvo que aguantar. Pero esta chica le dijo, quiero que los dos tengamos aquí nuestra noche, después de haber hecho nuestro pacto, pidiendo la bendición de mi niña. Quiero que estemos ante su presencia para que ella siempre esté con nosotros. Y le dice, ¿tú crees en esta cosa? Y ella le dice, no insultes a mi niña. A ella no se le debe tratar mal. Dice, pero, ¿quieres que me corte la mano y le pida a una calavera que me cuide y que nos una? O sea, ¿tú en qué crees? O sea, ¿qué es esto? Y le dice, ¿me amas o no me amas? O sea, me gustas mucho, quiero estar contigo, pero esto no. Dice, pues esta va a ser la única forma que sigas conmigo y para siempre. Dice, cuando escuché eso, la palabra para siempre se me quedó grabada tanto en la cabeza que aunque claro que yo quería estar ahí, volteaba a ver la calavera y me daba repelús, me sentía horrible, me daban ganas de devolver lo que traía en la panza y al mismo tiempo la volteo a ver a ella y fue un segundo nada más. Dice, fue un solo segundo en el que las luces de las velas de ese lugar hicieron que su cara como que se deformara. Fue un efecto, si lo quieres ver, de las sombras, no sé. Pero por un segundo dejó de ser Matilda, la chica que me gustaba, y se transformó en un monstruo. Una cosa de oscuridad, una cosa de ojos llameantes, una cosa malévola. Y me dio tanto miedo que nada más le dije, no. Y me fui. Salí con las llaves que tenía en la mano, abrí la puerta, las arrojé para adentro, me subí al carro y me fui. En el camino rumbo a la casa, porque yo estas cosas no las sabía manejar, la bloqueé y ya. No quería volver a saber de ella. Sentía mucho miedo. Y yo esperaba que ahí se cerrara este capítulo, que no me la volviera a topar en la tienda, que no volviera a pasar nada. Dice, me sentía tan raro y tan extraño y con tanto miedo, que no hace sentido, porque vi algo que era una figura de yeso, pero sentía miedo, era como si se hubiera metido en mis huesos. No podía dejar de sentir miedo. Dejé de ir al trabajo al día siguiente y así, casi por 5 días, hasta que sabía que era obvio que me habían despedido. No me reporté enfermo, no nada. Dentro de mí no me la quería volver a topar. Entonces empecé a buscar diferentes cosas, trabajos, cosas que hacer, y en mi casa las cosas empezaron a ir mal. De un día para otro, mi papá empezó a ver mal. Cuando va a estudios médicos, le dicen que urge que se haga una operación, pero es una operación muy costosa. Y cuando empieza a hacer la venta de uno de los locales, le cometen un fraude y pierde todo de ese local. Era el local que más le dejaba dinero, pero era una apuesta porque si perdía la vista ya no iba a poder llevar nada adelante, o él pensaba en eso. A partir de eso, las siguientes semanas él se deprime tanto que los otros locales empiezan a bajar en clientela, se empezaron a salir sus trabajadores y él poco a poco empezó a hacer malos movimientos y lo que tenía de ahorros empezó a perder, pero de una manera que no tenía sentido. Mi mamá, por otro lado, de un día para otro, siente la necesidad de que tiene que apoyar económicamente y se empieza a frustrar tanto al ver a mi papá así, que ahora ella es la persona que está como muy agresiva, muy enojada, y nada más un día llega muy triste y nos dice cerré ya el local. Ya no puedo seguir con ese negocio, estaba haciendo todo mal y no nos podemos dar ese lujo. Mi hermana no nos había dicho, y yo no había reparado, pero también había perdido el empleo. Se había obsesionado en las últimas semanas, no nos había dicho a nosotros, pero estaba tan obsesionada con las películas y por alguna situación, todas las que tuvieran que ver con demonios, exorcismos, con cuestiones de posesiones, que se la pasaba todo el día ahí. En las mañanas bajaba todo el volumen para que no supiéramos que allí estaba y en las noches nada más lo subía, pero no salía de su habitación y no nos habíamos dado cuenta. Mi familia estaba arruinada. Cuando me di cuenta de eso, dije, algo tiene que ver con esta mujer. Tal vez no, tal vez simplemente las cosas coincidieron.
pero empecé a pedir ayuda. Y hubo una amiga que tuve en el centro comercial que yo sabía que ella creía como en cosas espirituales, cuáles ni me preguntes porque yo no sé de esas cosas. Pero ella me dijo, yo conozco una persona que te puede ayudar. Fuimos a un lugar, era una persona que traía collares encima, tenía cosas colgadas. No te puedo decir más, se vestía de forma extrafalaria. Es lo más que te puedo decir. Y la señora nada más me vio, me pidió que le diera las manos y donde me tocó me soltó y me dice, tiene que ver con la blanca. Lo que tienes es fuerte y está destruyendo a tu familia, no me digas más. Hay algo en tu casa que está pudriendo todo. Hay alguien que ya no te quería mucho, pero dice no te quería, es algo más turbio, es algo como más visceral. ¿Te hace sentido esto? Y dice, sí, sí sé de quién estás hablando. Esa persona te dio algo. Y entonces él está pensando, no, o sea, casi no nos veíamos. Dice, se había borrado de mi mente que en mi cumpleaños me dio una esfera de dragón. Se borró. No lo tenía. Y aunque me preguntaba, era como si estuviera y no estuviera ahí. Entonces yo le decía, no, nunca me dio nada. Nunca me dio nada. Pero regresé a mi casa y mi familia estaba tan mal, tan mal, que decidí prácticamente sacar todo y tirarlo. Todo. Todas las cosas que tuviera, aparte de mi cama y la base de mi cama, todo lo iba a tirar a la basura, por si acaso algo estuviera ahí que me hubiera dado a ella o que me hubiera sembrado ella sin que me hubiera dado cuenta. Inclusive mi ropa. Y fue ahí, sin sentido, que en el fondo de la cesta de ropa sucia estaba la esfera dentro de su caja. Y cuando la vi dije, ¿por qué me había olvidado de esto y por qué está aquí? No tenía sentido. Se la llevé a los 2, 3 días a esta mujer. Cuando regresé a la casa, mi papá decía, hoy comencé a ver bien las cosas, déjenme ver si hay otra forma aparte de la operación y bla, bla, bla. Mi mamá estaba con mejor ánimo, mi hermana comenzó a pedirnos perdón por sus malas decisiones y todo empezó a ir para bien. Se acabaron los problemas. Dice, jamás me volví a topar con esta chica, con Matilda, y espero nunca volver a verla. Yo no sé en lo que ella creía. Yo no sé cuál era su fe o a qué le dedicaba, pero lo que viví esa noche fue la maldad encarnada. Voy a contarte 3 historias aterradoras que probablemente no te van a dejar dormir. ¿Le pedirías piedad a la muerte? Primero Lorena me cuenta acerca de una situación muy lamentable que vivió hace unos años. Ella estaba viviendo una situación complicada a nivel físico y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en un hospital. Ya había salido de, digamos, esta sala de cuidados intensivos, estaba en cuidados intermedios, y tiene muy presente lo que le ocurrió una noche. Esa noche no había nadie con ella, su familia, que se turnaban para estarla cuidando entre su mamá, una hermana y su esposo. Esa noche ya había sido como tanto el tiempo que habían dedicado que se veían muy cansados y Lorena les dijo, váyanse, o sea, ya estoy bien, no estén aquí, se están cansando, aparte la mamá ya es mayor, el esposo ha traído muchísimo estrés por las situaciones complicadas, que está de más mencionarlas, pero el punto es que les dice que se vayan porque tiene miedo que se vayan a enfermar o esto les vaya a perjudicar. Ya la han ayudado suficiente y ya ella puede seguir con lo que sigue. Esa noche está sola, ahí en el hospital. Ya se siente con muchos dolores, pero bien. El peligro más grande parece que ya había pasado. De repente, en medio de la noche, comienza a sentir un frío terrible. Y entonces ve algo que hace que ella se dé cuenta que muy probablemente está soñando, no puede ser algo real. Ve cómo el cuarto lentamente empieza a llenarse como de niebla, como de bruma. La temperatura no cambia. Siente mucho frío en el cuerpo, pero no cambia la temperatura. La bruma está todo alrededor de ella. Y como película de terror, una luz se enciende en la entrada y entonces frente a sus ojos aparece una calavera enorme con una capucha y con una guadaña. Se agacha y comienza a caminar hacia ella. La imagen, aunque sea un sueño, es tan aterrador y aunque está consciente que es un sueño, tiene tanto miedo que empieza a gritar y a pedir auxilio. Se acerca a la muerte, la toma con su mano derecha, le toma un pie y no le hace con ningún tipo de trato, digamos, tan desagradable. Digo,
se sienten los huesos y no es un tacto nada bonito. Se siente cierta frialdad que se transmite, pero al mismo tiempo no se siente una mala intención. Y esa cosa, esa calavera, esa muerte, le dice, sin mover los labios, porque no tiene, sin mover la boca, porque está de alguna forma fija, pero ella escucha en sus oídos, es momento de que te vayas. Vámonos, vengo por ti. Y ella empieza a decirle, por favor no, mi niña es aún muy pequeña, apenas tiene 4 años, déjame vivir un poco más con ella. Y la muerte nada más le repite, tu tiempo llegó, es momento de que te vayas, vengo por ti, vámonos. Y le dice, te lo suplico, por favor, te lo suplico, por favor, déjame un tiempo más para disfrutar a mi pequeña, que mi pequeña me conozca, y ya, si la próxima vez que vengas por mí, no me voy a oponer, no me importa qué pase. La muerte le suelta el pie, se da la vuelta, comienza a caminar, y es algo muy raro lo que pasa, porque camina en dirección contraria a su habitación, entra por una puerta, y entonces ella, el frío que sentía, empieza a desaparecer, y de repente abre los ojos. Lo primero que ve la deja sorprendida. Alrededor de ella hay un cuerpo de un grupo grande de médicos, y entonces un médico empieza a decir, ya reaccionó, paren, parece que está bien. Y uno le dice, señora, había entrado en paro, tenemos ya unos minutos intentando resucitarla, qué bueno que reaccionó. Hubo ahí como que una complicación con el medicamento, y es todo, pero ya va a estar bien, no se preocupe. Entonces, ella estaba ahí, está después de un paro, no está consciente al 100%, pero eso es muy claro que eso no es un sueño, y se empieza a quedar otra vez un poco dormida entre el cansancio, el dolor, el sueño que tuvo, la reacción. En la mañana siguiente se levanta y no está segura si todo fue un sueño. Obviamente lo de la muerte tuvo que haberlo sido, ¿no? Pero lo de los doctores, también lo soñó, habrá sido algún efecto de la medicina. Y cuando llega una enfermera le pregunta, por favor, dime si anoche pasó algo raro aquí. Dice, entonces no se acuerda que entró en paro, señora. Le estuvimos dando indicaciones, pero sí vimos un poco que no estaba tan consciente. Ya hablamos a sus familiares, no deben de tardar nada en llegar, pero está ya bien. Ya fueron cuestiones del medicamento, pero ya está todo bien. Y le dice, tengo una duda. No quiero que me preguntes mucho, nada más. Dime, por favor, si alguien habita en la habitación que está justo enfrente de aquí. Y le dice, no, ya no. Era una persona que se estaba recuperando, pero lamentablemente anoche no sabemos qué se complicó y no pudimos hacer nada. Ella, Lorena, le quedó claro algo. Ella no tiene nada que ver con la otra persona. No le pidió a la muerte ningún tipo de favor. Lo que sabe es que esa noche la muerte se apiadó de ella. Pero también sabe que la siguiente vez que la vea, esto no va a ser un sueño. Y si es un sueño, ese va a ser el último. Esta es la segunda de las 3 historias aterradoras que voy a contarte. Claudia tiene una, digamos, tradición en su familia. Su abuela era una persona que decía en sus prácticas que era católica, pero Claudia se había dado cuenta que tenía una mezcla de muchas creencias la abuela. Creía mucho en poner la herradura en la entrada, siempre ponía también una ristra de ajos al lado de la puerta, y siempre que tenía oportunidad barría a los nietos con el huevo, ya sabes, no vaya a ser el mal de ojo. La abuela tenía muchas tradiciones que se habían pasado tal vez de generación en generación o que fue aprendiéndolos a lo largo de la vida, pero había algo que a todos les remarcaba de forma como rotunda. Les decía que creyeran mucho en el rosario, que a ella la había salvado en varias ocasiones y que en los momentos de verdadero peligro, cuando el mal acecha, el rosario los iba a ayudar. A Claudia eso le daba risa porque se imaginaba una escena en donde se acerca un monstruo y de repente un rosario así gigante cae del cielo y le daba risa porque ¿de qué manera me va a salvar una cosa que son unas cuentas de madera o de metal o de piedra, no? Pues es algo inanimado. Claudia es bastante más racional y así fue creciendo a lo largo de su vida. Es una persona muy observadora que, como vivió en estas tradiciones,
Digamos que las cuestiones espirituales le llaman la atención, pero no cree en eso. También, ahora de adulta, en los últimos, digamos, año y medio, 2 años, desarrolló cierto gusto por los podcasts de miedo. Y fue justo este año, hace apenas unos meses, cuando iba en carretera. Iba manejando su vehículo y comenzó a hacer un maratón de muchísimos podcasts porque eran cerca de 12 horas de viaje donde tenía que conducir y decidió que los de terror iban a ser sus compañeros. ¿Por qué? Porque le iban a hacer que estuviera siempre alerta y no se iba a dormir. Mientras iba escuchando los podcasts, algo pasó en el camino. Comenzó a sentir algo extraño. Ella, de cierta manera, se lo adjudicó al exceso, digamos, de terror, al exceso de tantas anécdotas en tanto monstruos y otras que hablaban de la muerte, y otras de entidades malignas y de apariciones y de brujería. Dijo, tal vez escuchar tantas cosas negativas me está poniendo paranoica, pero sentía como si algo le estuviera acechando. Y iba a alta velocidad, pero sentía como si algo fuera del carro lo observara y la siguiera. Estaba en cierto páramo en el que no había nada alrededor, pero ya era de noche y se veía tétrico. Prácticamente solo lo que llegaba a alumbrar algo la luna, porque lo demás era absolutamente oscuro, y los faros mercuriales, estas luces de carretera, estaban muy distanciadas una de otra. Comenzó a tener mucho miedo y de repente hubo una sensación como si eso maligno se acercara. Por alguna situación, ella no le bajó al estéreo y venía escuchando estas aplicaciones que son de música donde se había hecho previamente su lista, y solo estaba escuchando una lista que sobrepasaba por mucho la cantidad de horas que iba a durar el trayecto. En otras palabras, su lista duraba 27 horas y lo máximo que iba a durar en el trayecto eran 12. Entonces, en esa lista que se están reproduciendo podcast tras podcast tras podcast, probablemente todos eran de Hablemos de lo que no existe, estoy seguro, lo que ocurre es que en algún momento, mientras ella empieza a sentir un miedo ya que se le está carcomiendo por dentro y siente que eso que no ve se está acercando, pero ya es algo tan atroz que está a punto mejor de detener el vehículo para sentirse menos paranoica, cambia la lista al instante, aun cuando iba en medio de un episodio y el celular no lo tiene en la mano y no ha presionado ningún botón, y lo que empieza a sonar en su estéreo es una persona rezando el rosario. Y comienza a escucharse donde alguien comienza. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y mientras escucha eso, siente que la cosa que está afuera se molesta porque siente como una energía como si cambiara y que se empieza a alejar poco a poco del carro. Ella comienza a acelerar y aunque son puras sensaciones, empieza a ser claro una sensación. Esa cosa que la estaba siguiendo se empezó a alejar, quedar atrás y a mantener su distancia. Y entonces esa frase de la abuela, crean que el rosario, cuando el mal acecha, los va a proteger. Ahí tuvo sentido. Y esta es la segunda de las 3 historias aterradoras que voy a contarte. La siguiente es la última. No juegues con fantasmas o los fantasmas jugarán contigo. La historia que te voy a contar la vivió Jocelyn cuando estaba estudiando su carrera. Ella estaba estudiando para educadora y en la escuela en la que estaba era una escuela un poco extraña. Era un edificio bastante viejo y por alguna situación, aunque era una escuela de cierto renombre, los últimos años cada vez tenía menos personas, lo que había hecho que ciertos salones estuvieran descuidados y ya cerrados. Su salón de clases, para que te des una idea, se había matriculado una buena cantidad de personas y era de los salones más llenos. Solo eran 6 personas. Nada más. Esos eran los alumnos. Ella cuenta que para el 3er o 4er semestre fue cuando ocurrió esta situación. Para el 3er o 4er semestre se dio cuenta que ojalá, que era su grande preocupación, pudiera terminar la carrera ahí, porque cada vez tenía menos alumnado y se corrían leyendas. Decían las personas que el lugar estaba embrujado, por eso las personas no se querían acercar y en lugar de irse a inscribir ahí, iban a la competencia, otra universidad que ofreciera la misma carrera de educadora. Así es que digamos que para distraerse y no estar pensando todo el tiempo en eso, comenzó a indagar el por qué las personas no se inscribían en esa institución. Resulta que se corrían rumores entre las personas del plantel y las personas externas al lugar que el lugar estaba embrujado.
ella no le había tocado vivir nada ahí paranormal y ya tenía cerca de 2 años estando en ese lugar, entonces sabía que eran puras mentiras. Comenzó a preguntar a detalle y había ahí una historia que había pasado algo con unos alumnos cuando ese lugar era antes una secundaria pero eran como dimes y diretes, unos lo ponían en primaria, otros en secundaria, uno fue un alumno, el otro fue un maestro, que al final había sido una fatalidad en un salón. El salón le dijeron dónde estaba ubicado y ella se dio cuenta que esa ala del edificio no hay ni un solo salón que esté en uso. Se le hizo muy extraño. Comenzó a preguntar, como más a detalle, con personas que llevaran más tiempo en la institución, y resulta que toda esa área del edificio, ningún intendente se quiere acercar, porque sí creen que está embrujado. Y le dijeron santo y seña cuál era el salón y qué era lo que ocurría. Y los intendentes son los que decían, es que ni fue un niño ni fue un maestro, fue una chica y no trabajaba aquí y no estudiaba aquí. Simplemente vino aquí y no sé si le hicieron algo o se hizo algo, pero encontraron el cuerpo y a partir de ahí se aparece, nos molesta y parece que está enojada. Entonces, no nos gusta estar ahí. Muchas personas que trabajaron en el puesto de nosotros se terminaron yendo asustados y desde que llegamos a nosotros nos advirtieron y ahí le contaron. Y Jocelyn me dijo, y a mí me dijeron así directo, por favor, no estés esparciendo esto y no les digas quién te dijo esta información porque nos van a despedir. O sea, nos hicieron decirles desde el principio y nos hicieron firmar que no íbamos a compartir esta información. Pero es ese salón y creemos que esto fue lo que ocurrió. Esa historia que me dieron no la había escuchado, me llamó mucho la atención y pues me puse a investigar en internet. Así es que lo que hice fue querer desmentir el mito. Compré una camarita de esas como GoPro, de las que son como cámaras chiquitas de acción, me la llevé a escondidas, compré una grabadora pequeña, que en ese tiempo todavía las vendían como externas, y entonces decidí que un día que estuviera ahí, a la hora o de un descanso o cuando pidiera salida para el baño, me iba a ir a esa zona, me iba a meter al salón y le iba a poner play a un video que había descargado en mi celular que hablaban como unas voces que estaban en medio de un exorcismo. Y dije, porque yo estoy segura que si pongo este audio aquí, si hay algo, se me va a aparecer y lo quiero grabar. Pero si no hay nada, que es lo más probable, pues simplemente son mentiras y tal vez con eso quito ya este mito y pues yo puedo terminar mi carrera en este lugar. Entonces Jocelyn, con esas ideas, cometió este error, porque se puso a jugar con cosas bastante oscuras que, sin tener la experiencia y sin tomarle la seriedad, se lo tomó a juego. Tomó un día entre semana y llegando cierto momento en el que le ganó la desesperación, ya llevaba su cámara, su grabadora y su celular, pidió salida al baño, salió con una bolsita y en esa bolsita llegaba estas 3 cosas. Recuerden que son aparatos pequeños, entonces ella va rumbo al baño y en un momento que ve que todos están distraídos, que nadie tiene ojos puestos hacia allá, se mete en esta ala de los edificios en las que nunca hay nadie. Abre una puerta que nunca tiene seguro, se mete y claro que se sentía sumamente tétrico. Un pasillo oscuro, todos los salones llenos de polvo, bancos apilados, por ahí alguna ventana quebrada. Se veía horrible, pero eso era lo tétrico. Descuido, cosas a las que no se les ha dado mantenimiento. Y siguió caminando, lamentablemente tenía que hacer todo el recorrido porque el salón, el embrujado, era el último. Así es que llegó al último salón, sacó sus cosas, las puso adelante en uno de los escritorios, las colocó la cámara de tal forma en la que tuviera como toda la vista periférica del lugar y ella se colocó al centro y empezó a decir, si hay alguien aquí, manifiéstate, si hay alguien aquí, sígueme, si hay alguien aquí, te invito a que vayas conmigo y me muestres que sí existes. Y le está diciendo cosas de ese tipo mientras le pone play al audio de exorcismos. Ella, estando ahí, a mitad de las grabaciones, empieza a escuchar como un pequeño gemido dentro del salón. Y ese gemido empieza a aumentar y aumentar. No ocupó mucho, la chica no sabía qué se estaba enfrentando y no sabía de estos temas. Ella esperaba que no ocurriera nada. Donde eso empezó a pasar, le empezó a dar un miedo terrible, agarró sus cosas bien rápido y se fue corriendo. Cuando se va corriendo, llega al salón, está toda agitada, intenta como que no se note lo que pasó. La maestra le dice, te ves muy rara, estás todo bien, aparte te tardaste mucho, todo tranquilo. Sí, maestra, me sentí un poco mal, pero ya estoy mejor.
Y le dice, bueno, si te sientes mal, me avisas. Sí, sí, no se preocupe. Recuerda que se están inscribiendo muy pocas personas, entonces es un salón que tiene muchos bancos, pero hay pocas alumnas, son, como te mencioné, alrededor de 6. Ella se separa del resto de bancos y se queda aparte. La maestra no le dice nada porque entiende que se siente mal y quiere un poquito de su espacio. Sigue avanzando la clase y como a los 10 minutos que llegó Jocelyn al salón, suena como un llanto que viene desde la esquina dentro de ese salón. Y Jocelyn en su mente se le vinieron a su cabeza todas las frases que dijo ahí: sígueme, te invito a que estés conmigo, manifiéstate y cosas de ese tipo. Y empezó a tener mucho miedo. El llanto era como de una mujer y comenzó a sonar y a sonar más fuerte, al punto en el que se dio cuenta que no era ella. Todos pararon y voltearon al mismo lugar, la esquina del lado izquierdo, el fondo del salón, y después se escuchó cómo el llanto empezó a avanzar, 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 y se fue directo hacia donde estaba Jocelyn. Cuando llegó con ella sintió como un frío estremecedor y el llanto se apagó al instante. Todos voltearon a verla, se quedó callada, se paró y se fue. La maestra le dijo al resto de chicas, luego seguimos con la clase, y dice, narrador, desde ese día, en la casa han pasado un montón de cosas. Mis papás han visto sombras. Dicen que de repente se siente muy fría mi habitación. Hay una sensación extraña como si hubiera alguien adentro de la casa cuando no hay nadie. Llegas y se siente como si alguien se acabara de salir. Yo veo por el rabillo del ojo que alguien pasa. Dice, y en mis sueños, una y otra vez, calaveras, mujeres muertas, personas que tienen como dolores, como sufrimiento. Dice, narrador, no sé qué hice, pero invité a algo y parece que ahora lo tengo pegado.